Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Adriana Guzmán, profesora e investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y además bailarina. Me es grato dirigirme a usted, doctora, para hablar de un tema que es parte de un libro que usted hizo y que normalmente no historiamos. Nosotros los historiadores buscamos los acontecimientos afuera del cuerpo y no nos ponemos a pensar que lo primero que tenemos que historiar sería dentro del cuerpo. El tema de hoy es el cuerpo, el gesto y las artes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, afortunadamente de unos años para acá varias disciplinas se han aproximado ya al cuerpo o han tomado el cuerpo como tema de estudio y ya empiezan a aparecer aproximaciones pues prácticamente desde todas las disciplinas sociales, afortunadamente. Sí, y hay, pues la antropología, por supuesto, no es la excepción. Sí, para nada. Me gustó la manera como entra al tema en el libro. Dice, el cuerpo, siempre el cuerpo. Efectivamente, siempre es el cuerpo. ¿Cómo se puede uno acercar? ¿Con qué metodologías? ¿Cómo lo puede uno tocar? Porque veo en el libro que hay una evolución de las creencias del cuerpo y sin caer en la tentación de ser especialista como un antropólogo físico, sí lo ve de una manera muy particular. Además de que lo vive por ser bailarina, lo ve de una manera muy particular y empieza trabajando las distintas maneras como se ha visto el cuerpo a lo largo del tiempo. Trate de resumirnos un poco. Ok, más o menos desde rápidamente la década de los 60 empezó a modificarse, diríamos, ¿no?, la epistemología de aproximación a temáticas complejas como es el cuerpo, desde entonces para acá, y lo cual no es solo un proceso teórico, metodológico, epistemológico, sino que va vinculado con una serie de vivencias fuertes en el mundo, ¿no? Pues de esas épocas para acá, que ya todos podríamos más o menos imaginar cuáles, para no extenderme demasiado en eso, y se empiezan a modificar los parámetros de comprensión del cuerpo, que durante mucho tiempo pues era una entidad material, un dato biológico, o incluso desde algunas aproximaciones como el vehículo del alma o el lugar del pecado, o en fin, no era como un aspecto secundario, ¿no? O un número, ¿verdad? En la demografía acababan siendo un número. ¿Cuántos enfermos hubo de tal y qué les afectó? Pues tal parte del cuerpo. ¿Verdad? Exacto. Y bueno, finalmente empiezan a modificarse pues las aproximaciones y el cuerpo hoy en día, que además se ha vuelto ya un tema de estudio bastante recurrente, el cuerpo hoy en día es pensado, para decirlo brevemente, como una construcción. Okay. ¿No? Ya no es tan fácil asumir esta idea como del dato material, que es como es y ahí está, y no, sino es una construcción y los procesos de su construcción son sumamente complejos, son por supuesto que culturales, claro, por supuesto que individuales también, ¿no? Y toda la emoción, lo pasional, todo esto está ahí presente. Entonces los actuales estudios del cuerpo, desde sobre todo las ciencias sociales, pues buscan esta aproximación, ¿no? Que sea, a ver, ¿de qué manera se está construyendo el cuerpo? ¿De qué manera se materializa tal y como lo podemos tener acá, ¿no? La idea es, pues somos cuerpo, que esa es una propuesta de la fenomenología, pero que se ha ampliado muchísimo, ¿no? Somos cuerpo. Lo importante en el Homo sapiens no es únicamente la mente o el cerebro, ¿no? Sino somos cuerpo, y el cuerpo es fundamental en todos los procesos humanos de cualquier índole, ¿no? Doctora, dices que en los años 60 hay este cambio de paradigma, y yo estoy de acuerdo contigo. Ahorita te voy a dar un ejemplo que ahorita con lo que estabas comentando me acordé.
que tiene que ver con la literatura. Pero cuando yo me acerco a textos del siglo XVII en donde están explicando los médicos cómo le entran al cuerpo de los muertos, cómo empiezan a abrir, cómo descubres las venas, qué es el cerebro, todo este tipo de cosas, ¿hay una visión diferente en ellos? Sí, hay una idea, justo lo que están explorando es la materialidad del cuerpo, y lo que ahora estamos viendo es que esa materialidad no es inocua, no es inocente, se construye en el devenir, en la historia de los individuos, en la historia de las culturas, ¿no? Esa materialidad no es como la monografía del cuerpo, no, el sistema musculoesquelético, aquí está el tendón, ya aquí está el hueso, no es nada más así, ¿no? Los cuerpos se construyen. Las personas, los seres humanos, nos construimos día a día y construimos también el cuerpo. Entonces, por supuesto que ha habido todo un trabajo de exploración desde la medicina y también de las artes y demás, por conocer esa materialidad, ¿no? ¿Cuál es el músculo? ¿Cuál es el hueso? ¿Cuál es el...? ¿No? Pero sí, la perspectiva ha sido diferente, ¿no? Sí, ahorita te decía del ejemplo. Me acuerdo de esta novela de La agonía y el éxtasis de Irving Stone. Hay un capítulo en donde Miguel Ángel se va metiendo a un monasterio varias veces para hacer disección, porque de otro modo no hubiera podido conocer cómo funcionaba el mecanismo del cuerpo, es decir, su materialidad efectivamente. Sí, bueno, es famoso también la prohibición de las disecciones que hubo durante mucho tiempo y... Pero en este caso, lo curioso es que quien lo construye es el literato. No se sabe si realmente fue así. Bueno, sí, ok, las variantes novelísticas, digamos, exacto, ¿no? Pero es de los 60. Pero sí fue así, ¿no? Lo que sabemos, bueno, y eso no es novedad, ¿no? Se sabe que durante mucho tiempo estuvo prohibida la disección. Disección de sí, cuerpos, meterse con los muertos, no. Exactamente, ¿no? Sí, efectivamente. No solo para el cuerpo. Alguna vez estuvimos platicando aquí, incluso para las voces. ¿Por qué estaba prohibida la Z? La Z. Sí, y era la letra, la última letra del alfabeto para el castellano, y bueno, en general para el alfabeto moderno, pero que era porque hacías el gesto de los muertos. Aquí el chiste es que efectivamente hay una construcción del cuerpo que sí se debe más bien a generaciones más actuales. Tan así que el gimnasio, por ejemplo, es una construcción moderna, quizá el 19. Este tipo de disciplina al niño y al cuerpo del niño tampoco es una cosa muy antigua. No, tal y como la conocemos hoy en día, no. Si son, disciplinas que son consecuentes pues, con lo que se vive hoy en día, ¿no? Que hoy en día la preeminencia es un cuerpo objeto, ¿no? Un cuerpo que sirve para otros fines, ¿no? A ver, un poquito por ahí. Sí, parece ser, ¿no? Como encuentro, ¿no? Parece ser que justo en es una construcción de mucho tiempo, ¿no? Pero podemos verla claramente a partir de la modernidad como lo importante es la mente, pienso, luego existo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, el cuerpo que de por sí no es que hubiera estado muy bien parado en tiempos anteriores, al menos en la historia de Occidente, durante la modernidad queda definitivamente relegado y hay un proceso ahí interesante de construcción del cuerpo como objeto, ¿no? Uh-huh. Incluso se revela cada vez que decimos mi cuerpo. Si es mi cuerpo, entonces ¿quién es el dueño? No, hay un algo ahí adentro, ¿no? Que es más importante, más serio, más profundo, ¿no? Que revela que es dueño de esa cosa a la que le llamamos mi cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo queda ahí como un secundario y la parte importante, pues
cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Fue el alma, el espíritu, la mente, la conciencia, el yo, la subjetividad, en fin, ha ido por ahí cambiando, ¿no? Pero hay un extrañamiento. Hay un extrañamiento, sí, exacto. Sí. Y bueno, por un lado está ese extrañamiento hacia el cuerpo y por otro lado, pues una serie de fenómenos que se conjuntan y el resultado es un cuerpo objeto. Es un objeto que yo puedo utilizar, puedo transformar para cualquier otro fin que no es el cuerpo mismo. Entonces yo puedo someter el cuerpo a unas dietas rigurosísimas para tener un tipo, una figura determinada, para conseguir un empleo, para concursar en claro. ¿no? Entonces, bueno, el tipo de tratamiento que vemos ahora del cuerpo masivo, ¿no? El de los gimnasios y demás, pues responde como a esta lógica, ¿no? Okay. De yo le puedo hacer al cuerpo lo que sea, cirugías, lo que sea, porque es un objeto, es un medio para otra cosa, ¿no? Es ahí donde tú dices que es una construcción. Exacto. Ay, fíjate que es muy interesante lo que dices. No acababa yo de entenderte. Y entonces decía yo, bueno, pues el problema es que no hemos leído a los estoicos, porque ellos ya hablan de este cuerpo separado, en donde dicen, tú no eres más que carne, sangre, babas y moco. Olvídate de lo demás. Todo lo demás te lo estás inventando aquí adentro. Pero no, efectivamente lo que tú estás manejando es la de la construcción de un artefacto que te sirve para otra cosa. Por ejemplo, que es el que ahorita predominantemente hay en Occidente, pero también, y en eso pues la antropología misma es maravillosa, ¿no? Que nos enteramos de cómo se viven, piensan, experimentan otros cuerpos en otras latitudes, ¿no? Los cuerpos de otros grupos indígenas, étnicos o comunidades de otras partes del mundo que tienen a su vez su propia perspectiva y por ende vivencia del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, cuando vemos la gran variedad de construcciones y experiencias del cuerpo del mundo, pues justo lo que vemos es que el cuerpo es una construcción, ¿no? Sí, claro. No es lo mismo el cuerpo hindú, no es lo mismo el cuerpo totonaca, el cuerpo mexicano de la Ciudad de México del 2018. En fin, ¿no? O sea, vemos cómo hay variantes y justo podemos afirmar esto, ¿no? El cuerpo es una construcción y además es complejo su proceso de construcción y es complejo las distintas maneras en las que va moldeando, elaborando el cuerpo mismo. Y además eso se relaciona con el epígrafe con el que comienzas tu libro, en donde hablas de que finalmente el único mundo al que realmente puedes tú modelar es tu cuerpo. El mundo de afuera es el mundo de afuera. Pues sí. Y eso nos lleva incluso a cosas más peligrosas. El cuerpo del delito, en el sentido no chistoso de la palabra, sino al revés, en el donde se convierte en una mercancía y una cosa peligrosa. Que puede ser hasta para experimentar, como para vender órganos, como para otras cosas, ¿no? Pues sí, otra vez el cuerpo como objeto, el cuerpo como mercancía, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y dices que esa es una parte más bien moderna, así, ¿verdad? Construido así porque uno lo construye también. Sí, claro, ¿no? Lo construimos, es como este tipo de cosas que construimos con datos culturales, aunque no necesariamente sepamos a ciencia cierta cuáles son esos datos culturales que nos van construyendo, ¿no? Sí. Suena realmente interesante. Y la otra parte es el estudio de los que hacen los artistas. Y ahí después vamos a brincar a la segunda parte de tu libro, que tiene que ver con el gesto y los lenguajes del cuerpo. Pero yo recuerdo que uno de los, digamos, de los primeros shocks que hubo en los años 60 es cuando descubren que los pintores más afamados en realidad conocían muy poco al cuerpo. Entonces, por ejemplo, los que pintaban a Jesucristo crucificados, lo crucificaban de una manera que era inverosímil, nunca hubiera aguantado el cuerpo así. Cuando pintan a San Bartolomé desollado, tampoco es así. Cuando pintan a Santa Cecilia en la rueda, tampoco es así. Realmente no conocen el cuerpo. Lo que conocen es el símbolo. Y entonces ahí el cuerpo del que está pintado es un símbolo, pero es un símbolo que requiere de una convención. Sí, sin duda, sin duda. No hay un estudio del cuerpo, ahí no es un artificio, ¿o sí es?
Bueno, también de alguna manera, ¿no? Pero sí, claro, por eso llama tanto la atención los estudios anatómicos de Da Vinci, que hoy en día son famosos, ¿no? Claro. Porque justamente fue de los primeros que se sentaron a observar o se pararon a observar los cuerpos, las gestualidades, ¿no? Para poder realmente conocer esos cuerpos, ¿no? Cómo se podían mover, cómo se podían torcer. Exactamente, que es, pues, relacionado con todo el auge del Renacimiento, ¿no? Los cuerpos con esa excelsitud del detalle en la anatomía propia del Renacimiento, ¿no? Pero bueno, también hay muchas variantes porque, digamos, cuando uno estudia el cuerpo en la pintura, también uno tiene que saber que cada cultura, cada época ha tenido códigos, ¿no? Estrategias para pintar los cuerpos, ¿no? Yo creo que todos podemos ubicar los cuerpos egipcios, que eran entre perfil 3/4, una cosa media rara, y ese era el código para dibujarlos, y las 7 cabezas famosas, ¿no? La proporción. La proporción que tenía que ser de 7 cabezas. En fin, ha habido códigos dentro de la pintura, y entonces, bueno, al rastrear las distintas formas en las que se han pintado cuerpos en la pintura, pues también hay que tener presente que hay como esas reglas, códigos para dibujarlos, y en Occidente, pero no nada más, en todas partes del mundo, ¿no? Siempre hay un estilo, una marca, una regla, una forma específica de dibujar los cuerpos, y a veces sí podemos aludir un desconocimiento del cuerpo mismo, pero a veces tal vez es la preeminencia del código, ¿no? Sí, que no era tan importante, claro. En el medievo lo podemos saber, ¿no? No es que la pintura medieval, creo que todos la conocemos, parece que es simplemente delinean los cuerpos, ¿no? Parece que no hay ni siquiera una inquietud por un cierto realismo, como se pudo haber dicho posteriormente, ¿no? Pero no es que no conocieran. De hecho, bueno, pues por supuesto que sabían, tenían toda la experiencia de, además, muchas otras culturas que fueron las que enriquecieron la Edad Media europea, que es la que después le llega al mundo, ¿no? Es de Persia, Siria, Babilonia, o sea, todas esas culturas que por supuesto que sabían de anatomía, ¿no? No es que le ignoraran, es que no se quería, no importaba en la pintura presentarlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, cuando vemos por ahí los cuerpos también hay que tener presente cómo se estaba pidiendo que se pintara, cómo se solicitaba que se pintara. Claro, yo me acuerdo una pintura de Caravaggio que no fue aceptada, era uno de los evangelistas, no fue aceptada porque a la altura del que lo estaba viendo le tocaba el pie del evangelista, y era un pie que estaba pues usado, era un pie humano, y entonces no tenía la suficiente dignidad, y le mandaron cambiar al evangelista por uno totalmente inverosímil y tradicional. Y me acuerdo de una cosa que decía Gombrich para los egipcios, que decía ellos hacían lo que ya habían aprendido a hacer, no le cambiaban. Los griegos sí buscaban, experimentaban más con el cuerpo, que ese, digamos, es la herencia de ellos para los demás. Algunos, ¿no? Sobre todo en la época helenística, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Sí, pero es lo mismo. Por ejemplo, los cuadros ahora que nos llegan, ¿no? De nobles o guerreros o militares, o no, que uno los ve todos en la misma posición, entonces siempre pareciera que son grandes hombres fornidos de mucha personalidad, cuando en realidad era el código. Claro. Un señor, un rey, un señor feudal, un rey, un guerrero, un militar se tenían que pintar con esas características, ¿no? Pero pues claro, si yo hubiera sido un señor de estos, claro que no quiero que me saquen panzón como soy. De ninguna manera. Ya, pues sí, claro, esas son las variantes. Pero sí, pues por ahí también el realismo, no que de repente puedan tener las pinturas, pues sí hay que rastrearlo dentro de su época, ¿no? ¿Qué otras cosas estaban ahí de por medio para pintar los cuerpos o esculpir los cuerpos de tal o cual manera, ¿no? Sí. Y cuando decías también de la pintura egipcia, es efectivamente la pintura antigua. Y no es así con los rostros. Ahí sí hay retratos, sobre todo en la época romana. Los cuerpos siguen siendo pintados, como tú dices, pero el rostro es totalmente
naturalista. Eso también es interesante, cómo se ha ido modificando la inquietud por ser más o menos detallado en el rostro y las manos, ¿no? ¿Por qué? Eso es, creo yo, también un proceso complejo, ¿no? Yo creo que nos es muy claro si lo vemos hoy en día. Hoy en día pareciera que el rostro es la parte clara de identificación de una persona, ¿no? Vemos los rostros y entonces sabemos quién es, ¿no? Como si el rostro sintetizara todo lo demás, o dado que está el rostro no fuera necesario todo lo demás, cuando no es cierto. Todos, justamente, nuestra construcción, ¿no?, hace que seamos distintos en estructura, en anatomía, en modo de caminar, etcétera. Claro, entonces podríamos reconocernos incluso de espaldas, pero no, se ha mudado al rostro como la única posibilidad de identificación de una persona. Por eso, ¿no?, las ¿no?, credenciales siempre tienen tu cara, no traen tus manos y la otra parte. Exactamente. Nada, ¿no? cuando efectivamente tu identidad sería toda. Indudablemente, ¿no? Entonces, bueno, pues también lo que vemos ahí es cómo, y va relacionado, el rostro es una parte del cuerpo o no es una parte del cuerpo, o sintetiza a la persona. En estos devenires, pues, de las comprensiones del cuerpo, pues el rostro tiene ahí un papel interesante, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que por eso también vamos viendo las distintas inquietudes de ser claros con el rostro o no tanto, ¿no? Porque hay muchos otros periodos históricos o culturas, ¿no? Pinturas de otras culturas en donde los cuerpos pueden ser muy similares, los rostros incluidos, pero la diferencia es a partir de la parafernalia, ¿no? Es lo que da la postura del cuerpo, la posición del personaje, y la parafernalia que lo acompaña es el indicativo de la persona, ¿no? Claro, fíjate que en los retratos virreinales, sobre todo los del siglo XVIII, el cuerpo es un estereotipo, hay un modelo y a todos los sacan iguales, gorditos, con la misma postura. Lo que cambia es el rostro un poco, pero la parafernalia sí toda. Por supuesto. Entonces ya podías saber, además de la cartela, podías saber quién era este hombre y a qué se dedicaba. Pues sí, son famosos las estelas de los mayas, también, ¿no? sí. Sí, claro, ¿no? Sí, donde la parafernalia es... Y en cuanto al cuerpo invisible, vamos primero con los más antiguos. Yo me acuerdo alguna pintura, si no estoy mal, es del Giotto, que se llama El buen gobierno y el mal gobierno. Y es un fresco. Y el chiste es que el mal gobierno no se le ven más que los pies. Y son como los pies del diablo. O sea, no lo pintan, está aguado. Pero sabes que está. Hay una lectura, que es un poco lo que tú propones por acá. Hay una lectura de los cuerpos. Sí, me parece que a veces es directamente de los cuerpos y a veces de las metáforas a partir del cuerpo, ¿no? Okay. Que esa es otra cosa que me parece llama muchísimo la atención, ¿no? Claro, el cuerpo invariablemente es siempre el cuerpo, ¿no? Siempre está ahí el cuerpo, lo queramos tomar en cuenta, no lo queramos aunque esté tapado, ¿no? Aunque esté tapado, lo que sea, el cuerpo siempre está ahí, ¿no? Es decir, la persona siempre está ahí, ¿no? Y es tan importante su lugar, velado, presente, ausente, abajito de la mesa, como sea, pero su lugar está ahí. Y una marca donde también podemos ver esa preeminencia es en la cantidad de metáforas que hay a partir del cuerpo. Y una bastante común es la que tiene que ver con el cuerpo utilizado para poder relacionar las formas de distribución del gobierno o del reinado o de un feudo y demás, ¿no? En donde hay algunas variantes, ¿no? Pero, por ejemplo, el rey es la cabeza, el clero es el corazón, los militares o el ejército, los guerreros son los brazos, y los comerciantes y los artesanos y demás, o los campesinos, ¿no? Hay algunas variantes, pues son las piernas, ¿no? Con esta idea de sostener el cuerpo, que lo sostiene, cuál es su centro, cuáles son, ¿no? Entonces me parece que en algunas pinturas lo que vemos también es elaboraciones sobre las metáforas, ¿no?
podría ser, ¿no? También puede haber muchas variantes, ¿no? No, y seguramente, ahorita me hiciste pensar en una que creí que era la que ibas a tocar, que era la de el hombre es la medida de todas las cosas, y entonces lo que es un brazo, es un codo, etcétera, que es la manera como te vas relacionando y midiendo al mundo. Claro, que es el famosísimo Vitruvio Cesariano, ¿no? En donde pues es recuperar esta idea que es justamente antiquísima, ¿no? Nos dicen que de Grecia, otros de Roma, pero en fin, ¿no? Uh-huh. El Cesariano que recupera precisamente Da Vinci, ¿no? Y que es justo el hombre como la medida de todas las cosas. Uh-huh. Y que se recupera tanto metafórica como literalmente en el Renacimiento, porque las reglas arquitectónicas de esa época determinan de cuántos cuerpos se van a hacer las edificaciones, ¿no? Sí. Entonces, si es una iglesia, tiene tantos cuerpos; si es una capilla, tiene tantos cuerpos; si es una basílica, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, sí, finalmente el cuerpo es la medida de todas las cosas, aunque sea dicho así explícitamente y marcadamente, pero de otra manera, aunque no se diga abiertamente, pues de todas maneras lo es, porque finalmente estamos construyendo un mundo para habitarlo, pues con los cuerpos, ¿no? Sí, entonces claro. También está hecho para ser movido, vivido con el cuerpo, ¿no? Sí, totalmente. Los diseños arquitectónicos ahora es qué es lo más funcional, en donde puedes ocupar menos espacio y hacer más cosas, y la medida es tu cuerpo. Y la visión que se tiene de cuerpo también, ¿no? Porque no estamos entendiendo el cuerpo de la misma manera, ¿no? Donde concebimos la posibilidad de meterlo en cajas de zapatos, como dicen por ahí, ¿no? Estos edificios, ¿no? En los que nosotros vivimos, ¿no? En donde estamos uno encima de otro viviendo en espacios realmente reducidos, ¿no? Sí. Si lo comparamos con otro tipo de espacios de otras épocas en donde al revés, ¿no? Lo que se quiere, lo que se espera son cuerpos al aire libre, cuerpos que respiran, cuerpos que se muevan de distintas maneras. Entonces también vemos cómo la arquitectura va de la mano con la idea, vivencia, conceptualización del cuerpo de su época, ¿no? Sí, a través de la arquitectura podemos también reconocer, aunque no tuviéramos otro tipo de documentos, a través de la arquitectura podríamos ver justo, ¿no? Cómo se pensaban los cuerpos. Unos cuerpos que se puede asumir que viven uno encima de otro, o estos hoteles impresionantes de Japón, no sé si los han visto, que es únicamente la cama con una televisión y cortina. Es una cosa impresionante, ahí es peor que cajas de zapatos, es como tamales, ¿no? Ya no es así uno arriba de otro, y lo único que hay es así, la camita y el televisor, ¿no? Entonces, bueno, imaginar cuerpos que pueden vivir así, pues es tener una idea de cuerpo, ¿no? Sí, claro. Distinta a otras, ¿no? Sí, me haces pensar y revalorar a los románticos, ¿no? De la idea de los espacios abiertos y recuperación de la armonía con la naturaleza, y de estar lo menos encerrado posible, lo menos encartuchado en tu ropa. No, claro, y otras ideas justo de pensar al sujeto, al cuerpo, al individuo y sus modos de hacer, ¿no? Recordemos también la famosa academia, ¿no? De Platón, la famosa academia de Platón, en donde precisamente la idea era el diálogo caminando al aire libre, en espacios abiertos, que no tienen nada que ver con las escuelas de hoy en día, ¿no? Sentado, quieto, callado, ¿no? Y allá era todo lo contrario, era un diálogo y era caminando. Caminando, sí. Claro, que es otra manera de pensarnos, de concebirnos, ¿no? Sí, y fíjate que además conviven algunas construcciones de estas de las que hablas. Yo recuerdo por ahí haber leído a Debris, cuando está sorprendiéndose de los cuerpos de los indígenas de Florida. Y dice, bueno, es que además los lienzos son su piel. Uh-huh. Su piel es lo más importante. Uh-huh. Es lo que más les cuidan. Y en cambio, para la gente como Debris, protestantes, es lo que más tapan. Uh-huh. Uh-huh. Y sin embargo, se tatúa. Uh-huh.
Y llegamos a un asunto que otra vez nos trae a la modernidad y que me hace pensar en la portada de tu libro, que es el cuerpo tatuado. No tatuado, sino tatuado. Efectivamente deja de tener un tabú para convertirse en algo visible. Sí, pues yo creo que volvemos a la misma, ¿no? El cuerpo siempre está ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay culturas o grupos humanos que deciden marcarlo, ¿no? Porque además tatuarlo, marcarlo, poner insignias, hacerle escoriaciones, no es en absoluto nuevo, pues, ¿no? No, para nada, sí. Toda la vida. Entonces, bueno, hay culturas o hay grupos humanos que deciden marcarlo, ¿no? Y esa es otra manera fascinante de acercarse también al cuerpo, ¿no? Que le lleva a una cultura a marcar de tal o cual manera el cuerpo, ¿no? Que eso también es fascinante, ¿no? Los grupos amazónicos con escoriaciones, o los grupos africanos, o en fin, ¿no? O ahora que ya es prácticamente una moda el tatuaje en Occidente, ¿no? En donde pues ya te encuentras a mucha gente. Ay, sí. Sí, tatuada por todos lados. Sí, andamos todos tatuados por todos lados, ¿no? Sí, pero sí, efectivamente. Son sí. marcas voluntarias Sí. en el cuerpo, porque también están las marcas involuntarias, pero que ahí están. Que va desde la cicatriz o lo que quieras, hasta, bueno, las arrugas y ¿no? Todo lo que son marcas involuntarias que algunas culturas aceptan, otras culturas rechazan, ¿no? Sí, ¿te acuerdas de los mexicas? Las cicatrices en las piernas quería decir que eran guerreros. Había quienes podían enseñar las piernas porque estaban cicatrizadas y los demás no. Exactamente, ¿no? Y otro tipo de marcas, los griegos, que se rasuraban después de los 20 años. Es decir, cuando los ves barbones es que son muy jóvenes o ya son gente que tiene muy mayor, que le guarda un respeto, entonces la barba tiene un signo. Y con eso vamos a entrar a la segunda parte del programa, pero antes quiero recordarle a nuestra audiencia que estamos platicando con la etnóloga y bailarina Adriana Guzmán sobre el cuerpo, el gesto y las artes. Y ahorita vamos a entrar al gesto y a las artes. El gesto es fascinante. Fascinante. Igual, recuperando esta idea de las definiciones breves, ¿no? El gesto es un modo profundo de conocimiento de sí y del mundo. Yeah. El gesto es la síntesis de lo que somos, ¿no? Es el modo en el que nos aproximamos al mundo con el cuerpo, desde el cuerpo, somos cuerpo y estamos en contacto con el mundo a través del gesto, la gestualidad, las dinámicas gestuales, que no son únicamente señas o marcas superficiales, ¿no? Es la profundidad de sí la que está en el gesto, ¿no? Son lenguajes a veces a propósito y a veces exactamente, naturales, y además no solo son lenguajes, ¿no? También es un lenguaje, pero no nada más, es un medio de aprehensión de conocimiento, es un medio de aprehensión del mundo, ¿no? La gestualidad es gracias con el medio, a través de la percepción, la mimesis, el contacto con los ritmos del mundo, ¿no? Y a partir de ahí vamos aprendiendo el mundo. Sí, normalmente ponemos el acento a todo aquello a lo que accedemos verbalmente, conceptualmente, a partir de las letras y demás, ¿no? Pero lo cierto es que nuestro conocimiento del mundo más bien siempre es mucho mayor a partir de la percepción y el estar en el mundo construyéndonos mutuamente con él. Entonces, todo eso es la gestualidad, ¿no? La gestualidad es una síntesis de todo eso, del modo en el que aprendemos y somos en el mundo, con el mundo. Entonces la gestualidad es fascinante y tiene algo maravilloso, me parece, para la antropología o las ciencias sociales, que es el gesto está abierto a la mirada, ¿no? Uh-huh. Podemos ver los cuerpos, podemos ver las gestualidades y podemos aprender y comprender y analizar, ¿no? Muchísimo a partir de las gestualidades. Entonces, la gestualidad es algo que va mucho más allá del ademán, por decirlo así. Por supuesto. Y de hacer movimientos musculares de
si te ríes, si haces... Por supuesto, y va mucho más allá de lo que normalmente se dice como comunicación no verbal, ¿no? La comunicación no verbal, que son pues todos estos justo ademanes que hacemos mientras acompañamos el habla, pues no, el gesto es mucho más que eso. De hecho, no conviene mucho decir que es comunicación no verbal, porque entonces el acento está en lo verbal, ¿no? La comunicación es primordialmente verbal y hay otra cosa que no es verbal que acompaña a la comunicación y no es cierto, pues, ¿no? De hecho, tenemos mucho más conocimiento a partir de lo no verbal, ¿no? Que de lo verbal. Es decir, a partir de la gestualidad, que es súper rica, compleja, fascinante, no es necesario ponerle el acento a la verbalidad, ¿no? Tiene, por supuesto, la verbalidad, tiene toda una parte maravillosa, pero la gestualidad y el cuerpo tiene también lo suyo, como dirían por ahí. Es que ahorita que lo estás diciendo, estoy pensando que la gestualidad tiene que ver con una parte mucho más elemental y esencial entre nosotros. Probablemente no pudiéramos hablar el mismo idioma, pero seguramente moviendo las manos, la cara, etcétera, pudiéramos comunicarnos a pesar de que no entendiéramos una palabra lo que dice uno del otro, lo cual nos lleva a una etapa mucho más antigua del Homo sapiens, que es la del cuerpo, es decir, la parte animal. Decía Cicerón que la cultura animi era educar el alma para dejar de ser un poco lo que de todos modos somos, que es animales. Y efectivamente no dejábamos de ser cuerpo y gesto. Y bueno, y hay por supuesto estudios que han visto la importancia de la gestualidad en los animales y en el proceso evolutivo del hombre. Digo, nada menos que Darwin, pues, ¿no? Sí. O sea, sí, por supuesto, ¿no? Ahí la gestualidad siempre ha sido fundamental. Sí. Sí, indudablemente, ¿no? Sí. Y no solo con los primates. No. Y nos lleva a algo que en algún programa alguna vez buscamos, que era el gesto y el cuerpo en su relación con la sexualidad. Porque finalmente, si fuéramos más freudianos, hacia allá íbamos a aterrizarlo. Necesariamente. Bueno, no, es una de las ítems que siempre se pueden tocar cuando se habla del cuerpo, ¿no? Por su fundamental importancia, por supuesto. También la sexualidad es ahí todo un tema a trabajar dentro de los estudios. Hasta que lleguen a tener 64 años como yo, en donde te das cuenta que no solamente es la sexualidad. No, bueno, esas ya son perspectivas, ¿no? Pero bueno, existen. Justo como dices, alguien muy freudiano diría, invariablemente pasa por ahí. No necesariamente, pero bueno, la sexualidad es uno de los temas que por supuesto siempre están abiertos en los estudios del cuerpo, ¿no? Y ahora el gesto y el arte. Tú además eres bailarina, platícanos un poco esto. ¿Cómo combinas la parte de lo que sabes como antropóloga y lo que expresas como bailarina? Esa es una buena pregunta. Sí, justo, pues ese es todo un trabajo, ¿no? Cómo poder hablar de lo que se experimenta y tratar de bailar lo que sea aprende en la investigación. Eso es toda una exploración, todo un reto. En eso me entretengo un buen rato tratando de hacer eso. Pero sí, indudablemente, esta investigación, la inquietud por el cuerpo viene absolutamente de la vivencia en la danza, en mi caso. En mi caso, ¿no? De estar bailando y de vivir muchas cosas y preguntarme, ¿qué será eso? ¿No? Entonces, a partir de ahí, la inquietud de los estudios del cuerpo y la inquietud también de aproximarme a la danza, no solo desde la experiencia, sino también, pues, en la investigación, ¿no? ¿Qué es eso que andamos haciendo, no? ¿De qué se trata? Y creo que ese es... pues todo un tema a revelar, de qué manera justo lo experimentado lo podemos plasmar en palabras. Creo que no todo, ¿no? Hay una parte en la que hay cosas que son del cuerpo
Y solo él la sabe, y en el momento en que uno trata de ponerles palabras, se aproxima. Pero no, hay cosas que son del cuerpo, realmente, ¿no? Entonces ese es todo un reto. Sí, claro, cuando uno lee, yo que soy muy libresco, yo te puedo decir, cuando me convence a alguien que está haciendo una descripción de algo del cuerpo, por ejemplo, el dolor, para describir el dolor yo tengo que imaginar. Si no lo describe de tal manera que yo imagine un cuerpo adolorido, no me convence. Sí. Y me pasa un poco con los actores también. Y no te puedo decir que la danza, porque estoy mucho menos cerca de eso, y sobre todo la danza contemporánea, que entiendo que es lo que de las imágenes que están en tu libro. Sí. Justo ahí hay un trabajo sobre las distintas comprensiones del dolor, ¿no? A través de la pintura, y acaba en el arte. Precisamente de eso va el libro. Bueno, es que dentro de los estudios del cuerpo hay 3 o 4 cosas que son de particular importancia, que es, bueno, la motricidad es una de ellas, otra es el dolor, ¿no? Justo es una vivencia que involucra a la persona en su totalidad, ¿no? No hay algo así como un dolor que sea únicamente físico, claro, ¿no? Porque te vuelves loco, ¿no? Sí, claro. ¿no? O un dolor que sea únicamente del alma, porque lo sabemos, te enfermas, ¿no? Entonces realmente el dolor involucra a la persona en su totalidad, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los estudios del cuerpo, las investigaciones sobre el dolor tienen un lugar peculiar. Y lo que hago acá en la investigación es tratar de ver las distintas conceptualizaciones que se han tenido del dolor en momentos claves de la cultura de Occidente. Entonces veo en un primer momento, a partir de el Laoconte, la escultura o complejo escultórico de Laoconte, y acompañado de otros textos y otra información, digamos, contextualizando a la pieza, y ver cómo ahí presumiblemente lo que está es un dolor heroico, ¿no? Y cómo este dolor heroico va transformándose, ¿no? Y tenemos en otro momento pues un dolor agónico, o una decisión, ¿no? En un momento de incluir en el dolor el sufrimiento, que eso no es siempre, ni es obligación, ni es generalizado, ¿no? Lo que dicen varios autores es, el dolor es inevitable, sufrir es una elección, ¿no? Pero vemos cómo, bueno, parece que está muy vinculado con el catolicismo esta idea del sufrimiento, ¿no? De mortificar la carne. Exacto. No, o sea, ante el dolor del tipo que sea, sufrir. Que sería muy ajeno a este dolor heroico de Laoconte. Nada que ver, este dolor con sufrimiento, y luego ya un dolor, digamos, un poco abstracto, si queremos verlo así, con unos trabajos que hay por ahí de Siqueiros o de Munch, ¿no? En donde ya es hablas del grito, ¿no? Que es ya, o sea, es como la abstracción del dolor, es el grito. Ya es, no. Entonces, bueno, ahí son como distintas maneras para ir viendo cómo se construye también la idea del dolor, cómo se construyen los cuerpos en el dolor, y cómo elecciones sobre las estrategias de pintar el cuerpo y cómo vivirlo van construyendo también distintas formas de pintarlo en este caso, ¿no? Sí, por ahí tienes digamos, una explicación de un fragmento de Signorelli, que son las almas de los pecadores, pero efectivamente lo que uno está viendo no son las almas, son los cuerpos. Exactamente. Cuerpos excelsos, además. En Signorelli es justo esta época en donde el cuerpo está pintado con un detalle maravilloso, pues, ¿no? Sí. Entonces sí vemos almas que sufren mucho, que en realidad son cuerpos de una anatomía perfecta, ¿no? ¿Cómo te interesaste en este asunto del cuerpo? No creo que sea tan común entre los etnólogos estar
interesado en el cuerpo. Por eso te hacía yo un poco... No es tan... Hoy en día cada vez más, ¿no? Pero de hecho hace, que será unos 20 años, todavía era complicado decir que uno iba a estudiar el cuerpo en México. En otros lugares del mundo ya se trabajaba el tema, pero aquí en México, cuando uno decía que quería estudiar el cuerpo, lo mandaban a uno al kinder, así. Usted no O ha entendido antropología nada. física. O antropología física, exacto, ¿no? Lo mismo, ¿no? En mi caso viene de la experiencia de bailar, ¿no? Definitivamente, ¿no? ¿Y cómo te documentaste? Eso también, pues es toda una trayectoria, ¿no? De estar, pues, primero conociendo los libros, ¿no? Los autores, luego empezar a buscar materiales, que eso hoy en día cada vez es más fácil, ¿no? Ahora ya uno puede preguntarle al oráculo y te responde todo, y si sabes cómo buscar y cómo bajar el material, pues puedes tener maravillas a la mano, ¿no? Eso hoy en día es una gran ventaja. Lo sabemos, pues se ha ido facilitando. En algún momento había que estar cazando los libros, en qué bibliotecas estaban y demás. Pero bueno, fue toda una búsqueda que además también aparece en el libro, de lo que ya comentaba hace un momento, cómo se fueron transformando las ideas y vivencias del cuerpo, por ahí de los 60, que no viene solo, decíamos, ¿no? Porque está el movimiento feminista, está los movimientos artísticos, por ejemplo, del performance, de la instalación, de los movimientos literarios, de tratar mucho más escatológicamente vivencia, en fin, no hay toda una serie de movimientos que están por ahí, incluido el hippie, incluido la guerra de Vietnam, pues cómo están ahí modificando las perspectivas. Hasta académicos, ¿no? Los franceses metidos con el asunto del erotismo y la descripción de Santa Teresa. Sí, Leclésio, Bataille, todo, viene por todos lados, pues hay un golpe ahí por todos lados. Entonces, bueno, justo documentar cómo es que se va modificando las perspectivas sobre el cuerpo, las posibilidades de estudio, y van creciendo las investigaciones y pues las maneras de aproximarse. En este caso, pues intenté hacer como una construcción que pudiera recuperar un poco de todo lo que había, respetando esta idea que ya comentaba al principio de somos cuerpo, ¿no? Es como poder construir una idea de cuerpo que nos permitiera aproximarnos a los cuerpos del mundo, recuperando pues lo valioso que hay desde las distintas perspectivas que han tratado de retomarlo. Es decir, hay cosas desde la biología, el psicoanálisis, la historia, la medicina, la filosofía y demás. Entonces, aquello que pudiera permitir un marco teórico metodológico de comprensión de los cuerpos del mundo, ¿no? Entonces, pues así lo fui construyendo, tratando de buscar en todos lados, ¿no? La medicina, la psiquiatría, psicoanálisis, la antropología, la filosofía, qué hay sobre el cuerpo y qué nos han brindado estas disciplinas que nos sirva para ampliar nuestra comprensión. Sí, fíjate que a mí en lo personal Oliver Sacks me sirvió muchísimo para entender qué pasaba con los soldados heridos de guerra. Y el gran problema de la guerra, que es la posguerra. Y entonces, ¿qué haces en la posguerra con esta gente lastimada? Y ahí no eran los historiadores los que me ayudaron, ni los antropólogos, sino Oliver Sacks, un neurocirujano. Sí, un neurocirujano maravilloso que ha trabajado los sentidos. Sí. ¿Y Foucault te sirvió? Sí, por supuesto, porque también no es una tesis Foucaultiana, no, pero por supuesto también lo que ha trabajado Foucault, sí, por supuesto que es fundamental en los estudios del cuerpo, además, ¿no? Y con Foucault, a partir de Foucault, se desprenden toda una serie de aproximaciones que son predominantes hoy en día en los estudios del cuerpo, aunque recuerdo ahora una anécdota interesante, ¿no? De un alumno de Foucault que dice, bueno, sí, en efecto, Foucault quiso ver todo este poder sobre el cuerpo, atravesando los cuerpos, las marcas, las sujeciones y demás, y al final de sus días, después de todo lo que vivió Foucault, se dio cuenta que no era para tanto, ¿no? Esa es una anécdota interesante también, ¿no? O sea, sí es cierto, está ahí, pero
con sus matices. Sí, claro. Yo recuerdo en un librito sobre unas conferencias que dio en Japón, y que lo que para él era un asunto de erotismo, para los japoneses era una cosa mucho más sencilla y más simple. No tenía tanta construcción, entonces se echó unas conferencias que los otros no entendían realmente de qué estaba hablando. Sí, pues es lo Le encantaba hacer eso a Foucault, o sea, primero creaba un gran edificio y después te lo movía desde abajo. Pero está bien. Sí, pero bueno, también por supuesto Foucault es uno de los autores que abrieron camino en los estudios de cuerpo, ¿no? Sí. Tiene su aproximación muy particular y sumamente valiosa y enriquecedora también. Me gustaría regresar a algo que habíamos platicado al principio, que es el cuerpo. Bueno, yo dije un artificio, tú decías una construcción. Me gusta la idea de que fuera una construcción y de la posibilidad de que las modas vayan mucho más rápido de lo que uno puede ir estudiando. Por ejemplo, la construcción del cuerpo para cierto tipo de ropa y vender, que esa es el estereotipo. Eso lo hemos oído desde los años 70, pero ¿cómo lo abordaría un antropólogo metido a danzante? Pues el rastreo, ¿no? Justamente qué se está tratando de vender a partir de promover una moda específica, ¿no? ¿Qué idea de cuerpo puede estar ahí presente, ¿no? Como tapándolo. Bueno, hoy en día no necesariamente, ¿no? Hoy en día hay unas modas que todo lo contrario, ¿no? Lo descubren. En fin, por eso sería como ver... ¿Cuál es la moda? ¿Qué tipo de cuerpo supone o qué tipo de público quiere aproximarse y qué cuerpo es el que predomina en ese público y luego entonces pues saber qué dirigirle, ¿no? Porque hoy en día hay muchas maneras de vivir, de construir el cuerpo que quiere vestirse de distintas Pero te voy a decir a dónde ¿no? voy, que se estaba provocando un poco y lo pensé por el asunto de Foucault y los franceses. Ahora tienes en Francia una parte de la sociedad que se tapa completamente, todos los que llegan con la cultura del Islam. Y tienes exactamente lo contrario, aquellos que se destapan completamente. Y ahora ya hay una ley que les prohíbe a las mujeres, por ejemplo, el uso del burka. Y yo siento en lo personal que el asunto del terrorismo fue el pretexto perfecto para no tener que ver a esas mujeres tan tapadas. Sí, pues es lo mismo, ¿no? Así como en determinadas culturas les puede parecer desastroso ver a una mujer destapada, pues a otras les puede parecer desastroso verlas tapadas, ¿no? Claro. Pero sí, volvemos, creo, a lo mismo, no es una decisión cultural, es una construcción cultural. Pero totalmente. Quizá ahí el problema es nuestra incapacidad justo para respetar las elecciones culturales de los demás, definitivamente, ¿no? No, pero por supuesto por ahí va. Y entonces, claro, les movió el piso que venga esta gente tan tapada y entonces no sabías, tú que eres el país que habla de la libertad y de la tolerancia. Sí, claro, y entonces que todo el mundo se destape y en realidad la libertad y la tolerancia es si quieren estar tapados, que permanezcan tapados. Sí, ¿no? sí. Pero ahí es y entonces el problema, pretexto fue, no, es que no sabemos qué traen abajo y nos da miedo. Como pretextos ha habido siempre, sí, pues, sí. ¿no? Otra época que es famosa en cuanto a buscar pretextos para tapar cuerpos y prohibir sexualidades, pues es la época victoriana, ¿no? Que mucho de lo que tenemos hoy en día de la vivencia de la sexualidad viene de ahí, que es justo la época en la que se inventa la pornografía, ¿no? Se le pone nombre, ¿no? Y se señaliza todo aquello que está demasiado abierto a la mirada, como, eso es pornografía, ¿no?
Y se ve, ya está catalogado, y en los museos, ¿no? Se crea la sala de pornografía, se esconden las piezas con las esculturas de cualquier época, ¿no? Las piececillas donde ves faunos con unos falos gigantescos. Todo eso entra a la sección prohibida de pornografía, ¿no? Sí. Y eso es lo que venimos nosotros. Sí, que es, digamos, Todavía, el ¿no? otro movimiento del péndulo, porque la pornografía, por ejemplo, en Francia, que nace en el siglo XVIII, en realidad era para la literatura que se usa para atacar a la iglesia. Sí. Y entonces la otra vuelta al regreso, 2 generaciones después, es al revés. Sí, ahora es al revés, Sí, sí, ahora sí. la que tienes que esconder es a la pornografía. Bueno, en el Museo Claro. de Historia tenemos una colección que en realidad es erótica, la mayor parte asiática, y que son libros para enseñarles a los muchachos de la aristocracia japonesa o de la aristocracia china, en las del siglo XIX, enseñarles el erotismo, o sea, cómo divertirse, punto. Pero nosotros tenemos escondido como les estás Claro, enseñando como el el pecado. Kama Sutra. Sí, claro. Sí, claro. Pero eso es lo fascinante, y creo que también por eso lo maravilloso que resulta el arte para lo que sea, pero también para la investigación, ¿no? Justo el arte, y bueno, siempre teniendo en cuenta que no todas las culturas le denominan arte a lo mismo, ni Occidente mismo ha llamado arte a lo mismo y demás, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que así, sin meternos en muchos problemas, podríamos denominar arte así, un poco como a secas, ¿no? Que es una parte absolutamente vital de la sociedad, ¿no? De toda sociedad, de toda cultura. Es ahí donde, uno de los lugares donde está la fuerza, el impulso de una vitalidad, pues, ¿no? Impresionante. Y entonces, claro, el arte se torna una manera maravillosa de construir a las sociedades, y nosotros podemos ir viendo cómo lo ha hecho a lo largo del tiempo o en la diversidad cultural o lo que sea. Entonces el arte es fascinante por sí mismo, pero también como una fuente muy, 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 insisto, muy vital para darnos a conocer el mundo de nosotros, de los otros, de otros tiempos, de otros lugares, ¿no? Porque precisamente de todo lo que estamos hablando es de arte, ¿no? Las esculturas, no sé qué, que se escondieron en un museo, que existen en no sé dónde, que de las pinturas, de la danza, etcétera, Exacto, etcétera, fíjate ¿no? qué chistoso. Tú pensaste en artes plásticas y mientras me lo estabas diciendo, yo estaba pensando en danza. Sí, también, la que sea, Sí, la sí. que sea, absolutamente. Y en la que sea, arquitectura, ¿no? tú hablabas hace un rato de la Sí. arquitectura, y entonces me acordé que en San Juan de Letrán hay una columna que se llama la Mensura Christi, o Mensura Christi, porque se supone que es donde lo amarraron para darle flagelarlo. Y entonces se sabe que Cristo medía 1,70, porque la altura de esa, por supuesto que es una fantasía medieval, pero se queda como un estereotipo del cuerpo humano que tienes que ir reproduciendo de determinada manera, excepto en la música y en la danza. Ahí sí puedes hacerlo libremente. ¿A qué te refieres con libremente? Digamos, tu límite es el cuerpo, como lo decíamos al principio. Y en cambio, cuando tú lo descompones, en la pintura llega un momento en donde ya no lo reconoces. Te estoy picando la cresta, por supuesto. Sí, bueno, no sé, ¿no? Porque una manera de descomponer los cuerpos, pero de una manera maravillosa, sería el cubismo, pues, ¿no? Pero estamos hablando de hace 100 años y ahora. Sí, ahora... Bueno, ahora me parece que hay esfuerzos muy interesantes, ¿no? En estos trabajos, por ejemplo, como de collage o de instalación, ¿no? En donde justo hacen collage, ¿no? Y maneras de presentar los cuerpos que pueden resultar interesantes, ¿no? Interesantes en sus propuestas, en su forma de construcción, en su idea también del cuerpo, Sí. ¿no? En la danza... La danza es cuerpo. Tú dices, el límite es el cuerpo. Yo no sé si el cuerpo tiene límites, ¿no? Okay. Recordando aquella frase por ahí, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y creo que, en efecto, siempre nos sorprende lo que puede un cuerpo, ¿no? Es verdad. En el sentido que sea. Es en verdad, el sentido es verdad, que sí. sea. Y en la danza, bueno, ¿qué te digo, no?
sorprendente lo que puede un cuerpo, ¿no? Claro, la danza también tiene sus regímenes, tiene sus disciplinas, se va formando, estilos, variantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé si el cuerpo tiene un límite. No lo creo y tampoco creo que la danza lo tenga. Tiene estilos, tiene solicitudes, en fin, ¿no? Pero el límite no lo creo. Ya. Está bien, está bien. No sé si te entendí, pero me gusta la idea. ¿Qué libro nos puedes recomendar para meternos a esto del problema de la construcción del cuerpo o del cuerpo como una construcción? Hay 2 colecciones de libros que son fascinantes, me parece a mí, y donde es clarísima la gran variedad de cuerpos y las distintas aproximaciones disciplinarias o interdisciplinarias que se pueden tener del cuerpo. Este es el Fragmentos para una historia del cuerpo humano, que son 3 tomos que edita Michel Feher, ¿no? Que no sé si, yo no sé si se ve, pues, ¿no? Pero es fascinante esto, los 3 tomos. El de Taurus. Ajá. El de Taurus, que es una maravilla porque hace así, pues te presenta un mapa general de cuerpos a lo largo de tiempos y culturas. Sí, es maravilloso. Es, yo creo que una lectura deliciosa para poder entrarle a esta variedad. Y el otro también son 3 tomos de la historia del cuerpo que coordinan cada uno de los tomos distintos autores, ¿no? Pero igual, ¿no? Es fascinante. Esta sí es bastante más occidental, con épocas muy, muy precisas, y va como en una secuencia, digamos, cronológica, ¿no? A diferencia del Fragmentos, que presenta una variedad así, más al estilo cartografía, si queremos, y esta más, pero igual fascinante, ¿no? Esta sería mucho para reubicarnos, reconocernos en nuestra propia historia de Occidente. Fascinante. Yo creo que estos 2 son, además de deliciosos, extraordinariamente bien hechos. Pues cuando uno termina de leer eso, uno dice, nadie sabe lo que puede un cuerpo, el cuerpo no tiene límites. Sí, claro. Está bien. Está muy bien. ¿Y tu libro? Bueno, sí, es un libro. Es un muchacho muy guapo, creo yo también, ¿no? Sí, justo el de, pues, Revelación del cuerpo, la elocuencia del gesto, que sí tiene todo este mapa del que hablábamos en algún momento, ¿no? De cuál es el momento en el que empieza a darse este cambio en los estudios del cuerpo, situaciones, momentos y autores claves también como para entrarle. El preámbulo, la introducción creo que ayudan muchísimo para entrarle, y luego tiene pues esta propuesta de como distintas dimensiones del cuerpo que nos permitirían, a través de reconocerlas y ensamblarlas, pues identificar los distintos cuerpos de los que estamos hablando, y luego pues esto que también ya comentábamos, ¿no? Las distintas maneras de vivir el dolor en momentos claves de la vida de Occidente, a través del arte, pues por esto, ¿no? El arte, que es este lugar, este espacio tan vital de toda sociedad. Entonces, bueno, pues el arte es idóneo para reconocernos como humanidad en él. El arte construye a las sociedades con una contundencia que luego es tan como directa, o a veces es tan sutil, pero luego no queremos darnos cuenta de la contundencia con la que el arte construye a la sociedad, ¿no? Pensamos que solo es un espejo de la sociedad, o es la sociedad la que construye al arte, y no, el arte nos construye. Sí, también, cómo no. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues está ahí eso, y luego todo el trabajo de comprensión de el cuerpo, sí, con sus materialidades, como es, y sus ejes, y sus lugares, y sus bilateralidades y demás, para llegar a la danza. También la danza, fascinante. Sí. La danza, siempre la danza. Sí. Yo debo decirles que leí una parte de tu libro, me gustó, está muy bien escrito. Hay un relato, y no es un mamotreto académico, sino es un ensayo. Y está escrito con esa libertad y esa ligereza del ensayo para hablar de cosas que no son ligeras. No.
para nada. Sí, son no, muy no, para profundos, nada. sí. Sí, son temas que tienen pues distintos niveles y muchos grados de complejidad. Sí, Muchísimos, ¿cómo no? muchísimos, sí. 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 Pues no me queda más que darte las gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosísima participación de la doctora Adriana Guzmán. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evalibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo está Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.